Saludamos a esta hora de la mañana con el doctor Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República. Con él vamos a hablar los siguientes minutos. Doctor, primero le pido disculpas porque nos extendimos con David Chávez. Bienvenido. Muchas gracias, Jaime. A todas, siempre. Doctor, bueno, hay tantas cosas que hablar de lo que está pasando en el Ecuador después de esta consulta del gobierno y el referéndum que se llevó a cabo hace pocos días, el pasado 16 de noviembre. Hemos visto cómo el gobierno ha venido manejándose en estos días después de esta consulta. Se fue de viaje el presidente de la República a los Estados Unidos sin decir qué fue a hacer a los Estados Unidos. El gobierno está en la obligación de dejar una agenda. ¿Qué va a hacer a un país? ¿Por qué viaja a ese país, doctor Fernando Yepes? Muchas gracias, Jaime. Y entiendo que hoy vuelve a viajar. Es decir, vuelve a viajar a los Estados Unidos hasta el 1 de diciembre. E igualmente, no sé su agenda, cuál ha sido la planificación, qué puntos va a tratar, cuál es la posición del Ecuador que lleva a Estados Unidos, con quién se va a entrevistar. O tal vez sea otro viaje personal, ¿no? Realmente no se conoce. Lo primero que debe surgir como inquietud al analizar la política exterior es algo muy a tono con el resultado de la consulta popular del 16 de noviembre. ¿Cumple la política exterior del presidente Noboa los lineamientos obligatorios de la Constitución del Ecuador y de los intereses nacionales? La respuesta es un claro no. La política exterior que lleva adelante el presidente Noboa está divorciada de los principios claramente estipulados en la Constitución del Ecuador. La política exterior es una proyección de la política interna y tiene como fundamento el derecho internacional, la Constitución, la realidad nacional y la realidad internacional. Aquí el presidente Noboa ejecuta acciones totalmente contrarias. Ha hecho tabla rasa de nuestra identidad soberana como miembro de la comunidad internacional. Principios que el Ecuador contribuyó a afianzar, a crear en la comunidad internacional, que aportes sustantivos del Ecuador al derecho, como el principio de que las conquistas territoriales por la fuerza no son reconocidas, como la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, como la lucha contra el colonialismo, como la integración regional. Principios que han nutrido, han orientado, han definido nuestra acción internacional históricamente. No me refiero a 5, 10, 20 años, históricamente. Y que hoy en la Constitución de Montecristi, como en ninguna otra constitución, se encuentran totalmente desarrollados, no solamente enunciados, sino que se nos desarrolla en un contexto claro de las relaciones internacionales en el mundo contemporáneo. Adicionalmente, la Constitución de Montecristi, y aquí empato con tu reflexión inicial, manda que es indispensable, es una obligación de los ejecutores de la política internacional, el presidente de la República, el canciller, el servicio diplomático, de responder por sus acciones. La política exterior tiene responsables y tienen que responder ante el pueblo ecuatoriano representado por sus organismos competentes. Aquí nada de eso ocurre. Si nos ponemos a revisar rápidamente cuántos viajes al exterior ha hecho el presidente Noboa en 2 años de mandato. Creo que más de 40 viajes. ¿Y cuáles son los resultados de esos viajes? Muchos al mismo destino, a los Estados Unidos. Otros, muy diversos. Hoy vuelve a Estados Unidos, estuvo la semana pasada y hoy vuelve a Estados Unidos, y entiendo que en pocos días más volverá una vez más a Emiratos Árabes Unidos y luego irá a Noruega a la entrega del premio Nobel más cuestionado de la historia a la señora María Corina Machado. Y en el caso del Ecuador, un país hermano de Venezuela, un país latinoamericano, con vínculos profundos con los principios propios del derecho internacional americano,
realmente asistir a la entrega de un premio tan vergonzoso como la señora María Corina Machado, pues realmente no tiene nombre, no tiene sentido. ¿Cuáles son los resultados de estos 40 y pico de viajes? Lo único que uno ha visto en los escuetos comunicados de la Cancillería, porque nunca ha habido pues una información clara, transparente, objetiva, analítica, ni de lo que se busca, ni de lo que se consigue, ¿no? Solamente lugares comunes. Vamos a promover la inversión extranjera, vamos a promover el comercio, vamos a traer cooperación en seguridad. Y si revisamos qué es lo que ha ocurrido en esos temas en estos 2 años, en la seguridad están pues en funcionamiento los convenios con Estados Unidos. Sí se ha conseguido algo, aumento de exportación bananera. Así es. Pero beneficios personales. En muchos casos, ni siquiera por la gestión directa, que como bien dices tú, está orientada por intereses particulares. En el caso de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha dejado sin efecto la subida de aranceles para determinados productos, entre ellos el banano. Pero no es para el Ecuador, es un decreto general para todos los exportadores de esos productos, y el decreto sustenta la decisión del presidente Trump en razones de política interna, de consumo interno y del precio de los alimentos en ciertos estados de los Estados Unidos. No es ninguna negociación del Ecuador. Acá igualmente se ha llegado supuestamente a definir un marco para la negociación de un acuerdo de comercio entre el Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Argentina, varios países con Estados Unidos. Un marco general. Y aquí da la noticia que presentaban, es como que se ha logrado un acuerdo comercial, lo cual es absolutamente falso. No hay eso todavía. Hay un entendimiento preliminar para negociar ciertos capítulos de lo que podría ser un acuerdo, pero acuerdo todavía no hay. Eso en el caso de Estados Unidos. Pero en seguridad, que es lo que más ponen como prioridad indispensable para el país inmediata. ¿Qué tenemos? Después de 2 años y pico de cooperación en seguridad con Estados Unidos, más porque se inició con Moreno y Lazo, ¿no? ¿Qué tenemos? Las cifras de inseguridad, la cifra de homicidios por habitante, todo por millón de habitantes, ha subido pues tremendamente, ¿no? Las masacres carcelarias, todo es un retroceso terrible en el país. Lo que sí ha aumentado son las ejecuciones extrajudiciales, las violaciones de derechos humanos, casos como el de los niños de las Malvinas. Eso es lo que sí ha ocurrido y es más visible. Ha ocurrido una brutal represión del paro hace 1 mes y medio. Es decir, ¿qué imagen lleva el Ecuador al exterior? Una imagen lamentable. Una visita de un jefe de Estado tiene que ser la culminación de un proceso negociador. Y no solamente tiene un componente bilateral, de decir, voy a tal país a terminar un acuerdo de tal materia. Eso es muy importante. Pero adicionalmente, el presidente de la República y su canciller son los portadores de la identidad del país y de su posición frente al mundo, frente a lo que ocurre en todo el mundo, a los grandes problemas de la región, de Europa, del mundo en general. ¿Qué posición tiene el Ecuador? ¿Qué? Seguimos apoyando el genocidio en Gaza, votamos en las Naciones Unidas abstención en temas en los que el Ecuador históricamente ha sido un promotor de esos principios. Hemos invadido una embajada, ¿no? Hemos hecho tabla rasa de los principios más elementales del derecho internacional, de los principios más elementales de la convivencia pacífica. Entonces, ¿cómo podemos llevar una imagen si los hechos contradicen totalmente? Y sobre la inversión extranjera, en algún caso, para algún negocio privado. Ayer veía yo FedEx, un mensaje, un post de una persona muy conocedora de estos temas, y que decía que en las cifras de inversión extranjera en la actualidad son las más bajas desde el año 2002. Es decir, entonces, ¿qué hemos conseguido con los 40 viajes? No. ¿Cooperación en qué? No. ¿Inversión extranjera en qué? Absolutamente no hay nada concreto. Y tenemos una imagen fundamentada pues en los hechos más lamentables, en posiciones contrarias a nuestra Constitución,
contrarias al derecho y a la tradición del Ecuador. Fíjate el tema migratorio, que es un tema pues de la más extrema sensibilidad e importancia para el país, porque desgraciadamente, gracias al neoliberalismo de los últimos años, el Ecuador ha vuelto a ser exportador de seres humanos. Y la política de los Estados Unidos es hoy más que nunca restrictiva, punitiva y xenófoba. Y nuestro presidente estuvo ahí en Washington para aplaudir ese discurso. Y luego, ahora se ha anunciado pues, que va a haber un acuerdo para recibir a los deportados de terceros países. Eso es totalmente un despropósito. Mientras la situación de nuestros compatriotas en Estados Unidos no es resuelta, no es siquiera puesta sobre la mesa en las conversaciones con los Estados Unidos. Por lo menos no se difunde nada. Ayer había un despacho del New York Times en el que se puntualizaba con claridad que el país con más arrestos y deportaciones de nuestra región es el Ecuador. ¿Hay alguna posición del Ecuador al respecto? ¿Hay alguna posición sobre la ruptura familiar que implican las capturas indiscriminadas de migrantes irregulares en Estados Unidos? Capturan a una madre en el metro y la llevan detenida. No va a retirar a sus hijos de la escuela, pues nos encargan los servicios sociales y se rompe la familia, se rompe pues, en la célula más sensible de lo que es la sociedad. Eso debería ser un motivo fundamental de nuestra agenda internacional. Y eso está absolutamente ausente. ¿Qué lleva el presidente Noboa a Estados Unidos estos dos viajes misteriosos? No puede ser que diga que es confidencial. Confidencial puede ser lo tratado reservadamente sobre un tema. Y es confidencial en ciertos niveles. Pero ante la Asamblea Nacional pues, se declara en sesión reservada y se informa, ¿no? Y esto es una práctica absolutamente corriente. Doctor Yepes, el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, que tiene 11 cargos dentro del gobierno, viajó con el presidente de la República. Ellos dicen que han estado en Nueva York. Yo le pregunto, ¿en Nueva York hay alguna sede del gobierno de los Estados Unidos donde se trate temas de relaciones internacionales? ¿Por qué viajó a Nueva York? Y ahora él dice que han ido a hablar temas de seguridad, pero en ese viaje no vimos al ministro de Defensa, no vimos al ministro del Interior, que son los que manejan el tema de seguridad. Y sobre todo la ausencia de la canciller. Y en caso de que no vaya la canciller, pues el vicecanciller, sin perjuicio de que vayan pues ministros del ramo especializado de lo que se vaya a tratar. Pero en Nueva York, ¿no? Las agencias federales tienen pues digamos, oficinas, pero no es ahí donde se decide. La central federal es en Washington. En Nueva York lo que están son las Naciones Unidas, que es algo totalmente diferente. Y en Nueva York sí hay una comunidad ecuatoriana pues inmensa, la más grande de Estados Unidos. Es decir, un encuentro con los ecuatorianos pues siempre es justificado, siempre es algo pertinente. Pero aquí no se dice nada. Y no creo que sea confidencial pues un encuentro con los ecuatorianos ni un encuentro en las Naciones Unidas. Puede tener un encuentro con el secretario general y decir que se reunió, que trató, y ciertos temas que sean más reservados, pues no es necesario hacerlos públicos en los medios de comunicación, pero entre las distancias pertinentes sí, no solamente en la Asamblea Nacional. La Ley Orgánica del Servicio Exterior contempla la existencia de la Junta Consultiva, ¿no? Y en algún momento, pues con bombos y platillos se anunciaba la conformación, y lo cual nunca ha ocurrido. La Junta Consultiva no solamente es un cuerpo asesor, sino pues un cuerpo colegiado que interactúa con el Ejecutivo. Y yo quisiera saber si a la Junta Consultiva se le consultaría la invasión a la Embajada de México o los votos en Naciones Unidas a favor de Israel. Eso es impensable, impensable. Aquí ocurre una política exterior no solamente divorciada de la Constitución y el derecho, sino divorciada también de las normas institucionales del servicio diplomático, divorciada de lo que es la práctica diplomática y la institucionalidad construida durante muchísimos años y muchísimo esfuerzo por el Ecuador. El Ecuador tenía un servicio diplomático muy profesional. Hoy pues realmente se ha hecho tabla rasa de todo.
no digamos del servicio diplomático, sino de los principios rectores de nuestra política internacional. Bueno, algunos dicen que el presidente viajó a los Estados Unidos a dar una explicación de la derrota en la consulta y el referéndum del pasado 16 de noviembre también, ¿no? Puede ser, porque seguramente él dijo que iba a ganarla. Y seguro con las encuestas que le hicieron por ahí algunas encuestadoras chimbas o pagadas, con eso les llevó a los gringos y les dijo, bueno, voy a ganar con el 60-70%, y no fue así. Los Estados Unidos ya estaban pensando e incluso vinieron a ver los sitios donde iban a poner las bases norteamericanas. Esa podría ser también, en realidad, una de las excusas, por eso declaran la agenda confidencial. Es una excusa tan vergonzosa, tan impropia, tan indigna de un Estado soberano que debe ser declarada confidencial. Obviamente esto lo digo irónicamente, ¿no? Es una barbaridad. ¿Quién debe exigir que eso no puede ser confidencial? ¿La Asamblea o la Contraloría? La Asamblea, en primer lugar, debe convocar a la canciller para que explique, ¿no? ¿De qué se trata esto? Ese es el primer tema. La Contraloría vendría en cuanto al uso de recursos, ¿no es cierto? Cómo se gastó, por qué se gastó, en la justificación para el uso de todos los recursos que demanda un desplazamiento presidencial. Un desplazamiento presidencial no es solamente la gente que está en el decreto, sino pues implica otro tipo de desplazamientos, seguridad, varias cosas. Ahora aquí yo quiero hacer una distinción también. Una cosa es un viaje oficial y otra cosa es un viaje privado. El presidente del Ecuador, sea el presidente Noboa, cualquiera, tiene derecho a hacer un viaje privado. Y ahí pone un decreto en el cual hará uso de licencia. Y ahí termina. Pero no puede poner un decreto que va a un viaje oficial para que no sea oficial. Ahí sí hay otro tipo de connotaciones y responsabilidades, ¿no es cierto? Y la obligación de rendir cuentas. No solamente de los actos, sino de lo que fue a hacer. El presidente de la República es la máxima autoridad del país y la máxima representación del Estado, ¿no? Es decir, es el vocero mismo más autorizado y el único con capacidad de comprometer las posiciones del Ecuador. Entonces el país tiene que saber qué fue a decir, qué fue a tratar, qué fue a negociar. Si es que es un proceso de negociación X largo, pues informa a lo general, como digo, pero hay instancias en las que tiene que informarse absolutamente con claridad. Pero aquí pues son 40 viajes y no creo que ninguno haya sido confidencial y de ninguno sabemos casi nada. No, lo que más es que en España es lo que más ha trascendido. Nada más. No. Si es privado el viaje, él no debía viajar en el avión presidencial, me imagino. De ninguna manera, de ninguna manera. El viaje privado, él está en uso de licencia. No. Si no, ya no es privado, pues, ¿no? ¿No se justifica esto, doctor? Si no se justifica esto, ¿qué podría ser? ¿Una glosa? Me imagino que el procedimiento de la Contraloría son observaciones, la glosa, la posibilidad de desvirtuar, todo ello, ¿no? Pero eso es una parte, ¿no? Acá lo sustantivo es el tema de la política internacional, sin desmerecer el tema de recursos. Pero acá vemos lo que ha ocurrido. O sea, tenemos muy malas experiencias en los últimos 8 años. Acá la Constitución parece que es un adorno en política internacional. Nadie la respeta, no la cumple, empezando por el señor Moreno, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Lenín Moreno? No solamente la ignominiosa entrega de Julian Assange, violando la Constitución, principios universales del derecho de asilo y de todas las convenciones de las cuales el Ecuador es parte, sino que destruyó UNASUR. Y la integración es un mandato de la Constitución. La Constitución de Montecristi, como ninguna otra constitución, trata el tema de relaciones internacionales en 3 capítulos. Antes había un artículo con 8 enunciados. Hoy son 3 capítulos. 1 de los principios generales, 2 dedicado a la integración latinoamericana y un 3º sobre instrumentos internacionales. Y nada de eso se ha cumplido.
Y que con el presidente Lasso algo parecido, y con el presidente Noboa todo se ha profundizado. Todo se ha profundizado. ¿Cómo es posible que el presidente Noboa viaje a Israel, esté con el genocida Netanyahu y le diga que tenemos los mismos enemigos? O sea, eso es una locura. Es una locura. No. Y aquí, sin embargo, no se rinde cuentas. No hay nadie que cuestione, porque en la asamblea, pues, es un títere, y los medios de comunicación, con las dignísimas excepciones de los medios alternativos, como Ecuador en Directo y otros, pues guardan silencio cómplice. No, es terrible lo que ocurre aquí. Es terrible. El tema de Venezuela, de María Corina Machado. Fíjate quiénes se han pronunciado a favor del premio Nobel. El Comité Nobel lo cuestiona. No. Gente como Adolfo Pérez Esquivel, gente con valor propio, todo latinoamericano que sabe pues en la acción y lo que vive Venezuela, más allá de las diferencias, cuestionamientos que pueda haber hacia el régimen de Venezuela. Pero hay principios pues que superan las simpatías o antipatías o la cuestión pues coyuntural inmediata. Acá hay principios que regulan la convivencia entre naciones. Si no, pues esto va a ser la ley de la selva. Aquí, ¿cómo es posible que en nuestra casa, en el patio de Carondelet, no, el secretario de Estados Unidos, ante una pregunta muy clara de un periodista ecuatoriano sobre la vinculación de la acusación de que el presidente de Venezuela es vinculado a los carteles de la droga, ¿no? Y el periodista dice que las Naciones Unidas dice que eso no es así. Y el secretario de Estado en nuestra casa dice, a mí no me importa lo que digan las Naciones Unidas. Yo creo que es así. Y ahí el gobierno del Ecuador no defendió las Naciones Unidas, no defendió el principio rector de las relaciones internacionales. Si un Estado no puede ser juez y parte, así como en la vida civil, en la sociedad, nadie puede ser juez y parte, menos aún entre los Estados. Si no hay un policía universal, no hay un dueño de la verdad. Y lo peor es que el Ecuador ha abandonado sus principios, ha abandonado sus amigos históricos, sus vecinos y hermanos, con quienes luchó y consiguió la independencia, con quienes ha vivido todos estos años, ha sacrificado todo ello por un alineamiento absolutamente irreflexivo, sin sentido, sin ningún beneficio claro. El Ecuador se ha alejado de la integración latinoamericana. El Ecuador se ha alejado totalmente de las causas del sur global. El Ecuador ha dejado de participar en el movimiento no alineado. El Ecuador ha dejado de participar en el grupo de los 77. El Ecuador ve a los BRICS como malos, ¿no? Es decir, realmente el alineamiento que vive el Ecuador es un espanto. Y es un espanto. Y fíjate cuál es el rumbo del mundo contemporáneo. Fíjate lo que ocurre en el mundo, fíjate en el Oriente Medio, fíjate lo del Caribe, que es en la puerta de nuestra casa. No. Todo eso pues hace que el Ecuador se pronuncie, y lejos de pronunciarse, aplauda y se alinea con quien ofende al derecho, que ofende a nuestros hermanos y a nosotros mismos. ¿Cómo podemos decir que tenemos la mejor relación con los Estados Unidos si el Ecuador es el país que más arrestos tiene de ecuatorianos en situación irregular? Es el que lidera las deportaciones. Deportaciones de nuestros compatriotas que vienen encadenados como criminales. La migración no es un crimen. La migración es un fenómeno social netamente humano que debe ser enfocado y examinado como un tema de derechos humanos. Esa ha sido la posición histórica del Ecuador hasta la llegada de Lasso y la profundización tan marcada con Noboa. Doctor, realmente, la no aprobación de las bases militares extranjeras, ¿de qué se está librando el país? Bueno, yo creo que lo principal de esa respuesta del pueblo ecuatoriano es un rechazo absoluto a la injerencia extranjera. Es un respaldo, una reafirmación de nuestra soberanía, de nuestra historia y de nuestra dignidad. No, el ceder una base, el conceder una base militar extranjera en nuestro territorio es una cesión ignominiosa de soberanía, inaceptable. El Ecuador requiere cooperación, sí, pero cooperación acordada soberanamente, libremente acordada y controlada por ecuatorianos y dignamente ejecutada por ecuatorianos. No necesitamos bases. Si instalaban una base en Galápagos, ¿qué podría pasar? ¿Perdíamos las Galápagos?
La verdad es que es un paso nefasto, ¿no? En todo sentido. Ya tuvimos una experiencia con bases en los Estados Unidos, en Galápagos durante la Segunda Guerra Mundial, y finalmente fue muy difícil que se vaya, ¿no? Hoy es más complicado todavía, con liderazgos Como tan... pasa con Groenlandia, ¿no? Imagínate, si en un discurso inaugural del presidente de los Estados Unidos dice que Groenlandia es de interés estratégico para Estados Unidos y que debería ser de ellos y que van a tomarla, si dice que el canal de Panamá debe regresar, es decir, no existe el derecho, no existe nada, es la voluntad omnímoda. A eso hay que agregar, en el caso nuestro, la actitud pues tan poco soberana, tan servil de los últimos gobiernos. Nuestros últimos gobiernos, Moreno, Lasso y Noboa, han tenido una política exterior totalmente servil y entreguista, totalmente alineada, que ha hecho tabla rasa de los principios que, vuelvo a citar, están en la Constitución y que son parte de nuestra historia y de nuestra tradición jurídica. Una base militar extranjera es totalmente fuera de lugar, sobre todo si tomamos en consideración que esas bases no tienen como objetivo el combate a la delincuencia, no, que es lo que azota al Ecuador. Tienen otros objetivos. Los objetivos de las bases son de quienes ponen la base, de quienes van a ser los titulares de esa sesión. Veamos el caso de Colombia, veamos los casos del sureste asiático. O sea, nada de esto es nuevo. Hay que conocer un poco de historia y analizar cuáles han sido los resultados. No, solamente hace pocos días veía un mensaje en X que realmente era para llorar y para reír, ¿no? De una representante en el Congreso de Estados Unidos, en el que dice que las bases militares son bienvenidas y los marines también, sobre todo porque mucha gente quiere casarse con ellos, ¿no? O sea, con este tipo de razonamientos estamos acabados, y eso dicho en el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, francamente, aquí lo que ha habido con el no en la consulta popular es una reafirmación de la soberanía del Ecuador, de la voluntad del pueblo ecuatoriano, y una muestra más de dignidad y rechazo a cualquier injerencia extranjera. Doctor, queremos agradecerle por el tiempo brindado para esta entrevista. Interesante conversar con usted siempre. Gracias a ti, Jaime. Gracias al doctor Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República, en diálogo con nosotros aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.